Seguidamente, el doctor Mario Montesino presentará su conferencia titulada Economía y Desarrollo, Valor de la Fuerza de Trabajo y Reproducción Socioeconómica. Mario Montesino es profesor investigador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador. Es doctor en Ciencias Sociales con énfasis en Gestión del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Escuchamos al doctor Montesino. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad del Norte por haberme invitado a este evento. Es muy importante todas las ponencias y me parece que el proceso de integración que se quiere impulsar con estos eventos, pues creo que merece una importante atención. Bueno, mi tema es más sobre las fuerzas endógenas que influyen en las economías, a lo interno de las economías, y también estas fuerzas endógenas que pueden influir y que definitivamente influirían en un proceso de integración que se pudiera impulsar. O sea, lo voy a abordar desde un punto de vista bastante teórico, tratando de lograr los siguientes objetivos. Uno, presentar que el desarrollo y la reproducción socioeconómica es una complejidad que se expresa en la dialéctica misma de la realidad, o que expresa la realidad como una dialéctica. El segundo objetivo es presentar que, a pesar de que es una complejidad, de que su comportamiento es dialéctico, se puede sistematizar hasta el punto de formar o de establecer esa explicación mediante una formalidad que yo llamo también formalidad dialéctica, ¿verdad? El tercer objetivo es presentar que algunas teorías surgidas, ¿verdad?, clásicas, como en el caso del marxismo, todavía tienen vigencia, y mostrar también la renovación que estas visiones están teniendo y mi propia propuesta teórica al respecto, ¿verdad? Y finalmente, presentar el objetivo de este esfuerzo de renovación, que es llegar a construir una nueva teoría económica, ¿verdad? Una nueva teoría económica fundamentada o basada en el aseguramiento de las condiciones de las capacidades del ser humano. En principio, dado lo que he mencionado sobre el marxismo, quiero partir de una cita de Marx muy conocida, en donde él plantea su interpretación sobre el comportamiento de la realidad como una totalidad dialéctica, como una totalidad compleja. Marx plantea: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social. En esta filmina presento el esquema, digamos, en una manera esquemática, el planteamiento antes señalado por Marx. En la estructura vertical de este diagrama no hay nada de fundamental, ¿verdad? Sobre lo que yo quiero enfatizar es fundamentalmente sobre los aspectos relacionados a la base económica, que son las relaciones sociales de producción, o sea, la estructura social o socioeconómica, y las fuerzas productivas, y su formalización que está teniendo, digamos, como una contribución al desarrollo de esta visión de Marx. Es decir, hay una formalidad que se presenta a nivel de las fuerzas productivas, ¿verdad?, que corresponde a todos estos parámetros que permiten el desarrollo equilibrado, estable de las fuerzas productivas. A nivel de la estructura socioeconómica y relacionado con el sistema de fuerzas productivas, se encuentra una serie de parámetros que corresponden a la estructura social o a lo que Marx llamó las relaciones sociales de producción.
Pero antes de entrar en ese detalle, quiero mostrar una apreciación más general todavía, que pretende ser una profundización del planteamiento de Marx, del planteamiento original clásico de Marx, en el cual se plantea una percepción generalizadora de este enfoque centrado en el ser humano. Este enfoque es en el que ha estado trabajando por muchos años Frank Hinkelamer y Henry Mora en Costa Rica, en la Universidad Nacional y en el Departamento Ecuménico de Investigación antes, ¿verdad? En el que él trata de generalizar esa visión de Marx más allá de lo que es el capitalismo o de lo que es cualquier sociedad específica. Frank Hinkelamer plantea como punto de partida que el sujeto, es decir, el ser humano es un sujeto necesitado y productor de valores de uso. Como sujeto necesitado, dice Frank Hinkelamer, la persona humana necesita cubrir con ciertos satisfactores esas necesidades que surgen en la praxis social, ¿verdad? Como sujeto productor, dice Frank Hinkelamer, el individuo parte de un proyecto de vida que se expresa pues, en un proceso de trabajo en el cual él va a generar ciertos valores de uso para poder asegurar ese proyecto de vida y para poder llenar esas necesidades con ciertos satisfactores que son precisamente esos valores de uso. Puesto que el individuo necesita en ese proceso simple de trabajo que Frank Hinkelamer denomina, necesita de medios de producción, eso implica que necesita conectarse con otros procesos de trabajo. Otros procesos de trabajo que surgen justamente de la división social del trabajo en la que él puede estar inmerso, ¿verdad? Entonces, a esa interacción entre el sujeto necesitado productor con su proceso de trabajo simple, con los demás procesos de trabajo del resto de sujetos necesitados productores, es a lo que Marx llama, es a lo que Hinkelamer y Mora, Henry Mora, que es también con el que ha trabajado Frank Hinkelamer, coordinación social del trabajo. Entonces, esta coordinación social del trabajo es inherente a toda sociedad humana. Es entendida, según Frank Hinkelamer, como la naturaleza, ¿verdad? Interacción, naturaleza con mayúscula, interacción del ser humano natural y la naturaleza externa a él. Es una percepción general para Frank Hinkelamer que no implica relaciones mercantiles ni monetarias, ¿verdad? Por eso va más allá del estadio histórico de cualquier sociedad monetario-mercantil, incluyendo el capitalismo o estructuras socialistas recientes, ¿verdad? Es la expresión general de la racionalidad reproductiva de la formación socioeconómica, que fue lo que antes presenté en el diagrama, cualquiera que sea su estadio histórico. En esa perspectiva, Frank Hinkelamer y Henry Mora definen lo que ellos consideran que debe de ser la economía para la vida, o sea, el preludio de una nueva teoría económica. Una economía para la vida se debe ocupar de las condiciones que hacen posible esta vida, a partir del hecho de que el ser humano es un ser natural, corporal, necesitado. Se ocupa, por ende, particularmente de la producción y reproducción de las condiciones materiales, que hacen posible y sostenible la vida a partir de la satisfacción de las necesidades y el goce de todos, y por tanto del acceso a valores de uso que hagan posible esta satisfacción y este goce, que hagan posible una vida plena de todos y todas. Bueno, ese es básicamente el planteamiento de Hinkelamer y Mora, ¿verdad? Ese planteamiento general representa el fundamento sobre el que hago mi propuesta teórica, ¿verdad? Mi propuesta teórica se enfoca fundamentalmente en el capitalismo y pretende, como dije antes, ir a un nivel de formalización de esa relación que Marx planteó, que antes leí, y que muchos autores, muchos economistas, sociólogos consideran que es algo incomprensible, ¿verdad? Incluso el planteamiento de Frank Hinkelamer muchas veces posee o le hacen esa crítica, ¿no? La crítica de que es algo incomprensible, es algo que está demasiado, digamos, a nivel de lo discursivo y que no
aterriza, pues, por decirlo así. Pero definitivamente que como hay diferentes metodologías en sociología y en economía también, entonces, pues, por eso existen diferentes posiciones. Bueno, yo trato de, en el contexto del capitalismo o en consideración de la formación socioeconómica del capitalismo, establecer una formalización de ese planteamiento, tanto de Marx originalmente como de Frank Hickelhammer en los tiempos recientes, ¿verdad? Que todavía es un planteamiento que está en desarrollo en sus obras, ¿no? Mi punto de partida en cuanto a este proceso de formalización dialéctica, que le llamo así, es un aparato axiomático, ¿verdad? Un aparato axiomático de la teoría de la reproducción. Está conformado por 4 axiomas que pretenden tener el carácter de verdad obvia, el carácter de completitud, de consistencia e independencia, que todo aparato axiomático debe de tener. El primero establece que existe una división social del trabajo desarrollada. El segundo establece que solo el trabajo crea valor. El tercero, el trabajo posee un doble carácter, trabajo concreto y trabajo abstracto. El cuarto, la racionalidad reproductiva se expresa en valores de uso o mercancías necesarias. Y fíjense bien, esto tiene relación con algunos planteamientos de Frank Hickelhammer cuando habla del sujeto necesitado productor, ¿verdad? Entonces, volviendo al esquema de partida, en la estructura de las fuerzas productivas, del sistema de fuerzas productivas, yo determino ahí 4 o 5 parámetros relevantes de la reproducción de estas fuerzas productivas, ¿verdad? El adecuamiento del avance de estas fuerzas productivas. Una de ellas es la que establece que se debe de dar una cobertura plena del valor de la fuerza de trabajo. O sea, de esas necesidades que todo sujeto necesitado productor tiene, ¿verdad? Formalmente utilizo el sistema del álgebra lineal, ¿verdad? El concepto de producto escalar, y no voy a ir más allá sobre ese punto, pero simplemente señalar de que a medida, y eso se plantea formalmente, ¿verdad? Arrancando justamente de los planteamientos originales de Marx, se formaliza a un nivel más sistemático a través del método del álgebra lineal, a través del concepto del producto escalar, a través del concepto de una proyección. Se toma el valor de la fuerza de trabajo como un vector, ¿verdad? En ese producto escalar lo que se refleja es que a medida que el trabajador o que la persona trabajadora o el ser humano llena sus necesidades o se le da una cobertura mayor de su valor de su fuerza de trabajo, la productividad junto con esta cobertura aumenta y el nivel de eficiencia aumenta, ¿verdad? Bueno, la cobertura del valor de la fuerza de trabajo es simplemente cómo la remuneración llena esas necesidades, ¿verdad? Con los satisfactores que el ser humano necesita para poder existir como tal. Entonces, bueno, se ha hecho un estudio econométrico, entre otros, ¿verdad?, en los cuales se trata de verificar la relación que hay entre la productividad, la eficiencia y la cobertura de la fuerza de trabajo y un parámetro tecnológico que es la composición orgánica del capital en la visión marxista. La relación es positiva, como se puede ver en la ecuación de abajo, para los datos de El Salvador, y también se ha hecho una investigación para los datos de los Estados Unidos, reflejando con ciertas diferencias, con las diferencias obvias entre un país y otro, pero mostrando y verificando el planteamiento teórico. El segundo parámetro relevante es el que establece que la tasa de explotación más 1, para que haya una reproducción ampliada del sistema, un desarrollo, debe de ser mayor a el coeficiente de las relaciones de los capitales variables, o sea, de las remuneraciones o del valor de la fuerza de trabajo de los empleados, de los trabajadores, por la composición orgánica del sector 2, en una visión bisectorial que divide la economía macroeconómicamente en 2 sectores, el sector productor de bienes de consumo y el sector productor de medios de producción, que es el sector 1, el sector productor de bienes de consumo, que es el sector 2, ¿verdad? Con los datos de la matriz insumo-producto en El Salvador se han hecho 2 cálculos bastante gruesos, pero partiendo de esta matriz de 44 sectores, en los cuales pues,
se muestra o se verifica para el caso de El Salvador en 1990, lo mismo que en 2006, que la condición esta de partida no se cumple. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando esa condición de partida, que es justamente también la que está al final de esta filmina, que es que el capital variable del sector 1 más su plusvalía debe de ser mayor al capital constante, expresada paramétricamente es lo que está en la ecuación inicial, ¿verdad? Entonces, si esa condición no se cumple, ¿qué es lo que se podría predecir que va a ocurrir, ¿verdad? Sobre el análisis teórico. Bueno, se predice de que los ritmos de crecimiento entre los sectores arrojan que algunos van a crecer positivamente y otros negativamente. La información que está en el cuadro, que no interesa tanto por los números, ¿verdad?, sino que interesa con respecto a su significado, representan las tasas de crecimiento de los sectores que conforman el Producto Interno Bruto de El Salvador. Los que están en rojo son ritmos de crecimiento negativo o de crecimiento más bien, y podemos ver que los datos arrancan desde 1990 hasta 2008, ¿verdad? Y aunque es cierto que hay muchos factores que influyen en el crecimiento de la economía, pues desde el punto de vista teórico no puede descartarse tampoco este factor de transgresión en la proporcionalidad entre el proceso tecnológico y el proceso de reproducción de las condiciones de los seres humanos, que son la fuerza productiva principal de una sociedad. Voy a saltar hasta este otro parámetro que corresponde al parámetro de la conservación y reproducción de la naturaleza. Un parámetro muy interesante que se desprende de la visión original de Marx y que aquí se ha formalizado es el de la composición orgánica. La composición orgánica, de forma muy sintética, ¿verdad?, de forma muy resumida, nos refleja el uso de los recursos por unidad de factor trabajo o por unidad de fuerza de trabajo. Entonces, obviamente, a medida que este parámetro, que está simbolizado con N ahí, a medida que este parámetro crece, lo que estamos diciendo es que estamos usando más recursos por unidad de trabajador. No hay nada de fundamental en eso. Se puede demostrar que la economía capitalista es la que tiene que funcionar así, pero este coeficiente, este parámetro, debe de funcionar o estabilizarse, lo que implica que su crecimiento es nulo, o bien decrecer. O sea, perfectamente se puede alcanzar mejoras tecnológicas, progreso tecnológico y desarrollo, por no decir solamente crecimiento, en un sistema económico para, sin necesidad de que este parámetro tenga que crecer. Puede estabilizarse y puede decrecer. Bueno, pero estos son los parámetros del sistema de fuerzas productivas que aseguran su reproducción. Pero toda sociedad posee una estructura social, ¿verdad? Es lo que Marx llamó las relaciones sociales de producción. Si este conjunto de parámetros se desarrollan tal como lo hemos establecido, como lo estamos estableciendo como condiciones ahí, pues la economía utilizaría los recursos escasos de la manera más eficiente, ¿verdad? Y creo que en ese sentido todas las escuelas económicas concuerdan, ¿verdad? De que si los parámetros de reproducción, ¿verdad?, si se da el equilibrio económico en los mercados, ¿verdad?, si permitimos que el factor humano esté en buenas condiciones, pues definitivamente vamos a tener una situación de comportamiento de la economía estable y equilibrado, ¿verdad?, y en consecuencia un uso eficiente de los recursos, que es lo que dice la significación, la definición básica de la economía. El conjunto de parámetros de las fuerzas productivas. Uno de ellos es el que tiene que ver con las relaciones de propiedad que imperan o que determinan el aspecto fundamental de las relaciones de producción. Sabemos que en el capitalismo esas relaciones de propiedad son propiedad privada, ¿verdad? Eso genera o se expresa en una racionalidad que se conoce como racionalidad de la plusvalía o que Marx llamó también ley de la plusvalía, ¿verdad? Se expresa en varios principios y parámetros formalizados. Se expresa en varios principios y parámetros formalizados. El primero tiene que ver con el hecho de que esa racionalidad provoca que cualquier capitalista o los capitalistas, si lo queremos ver en forma agregada, van a querer aumentar tanto la masa como la tasa de explotación. Eso implica en una economía capitalista moderna de que todo cambio tecnológico debe de estar supeditado al aumento
de la tasa de explotación, lo cual puede expresarse a través de una función en la que la composición orgánica, que se simboliza con N, depende de la tasa de explotación, que se simboliza con Z, de forma positiva, ¿verdad? Por la misma razón de que un capitalista tiene esa racionalidad de la plusvalía, va a querer elevar la tasa de ganancia, que es el rendimiento o la rentabilidad que le genera el trabajo acumulado del proceso de explotación, ¿verdad? Entonces, eso implica otro principio, que la tasa de ganancia debe crecer junto con la tasa de explotación, que es lo que está expresado ahí a través de una derivada, ¿verdad?, que debe de ser positiva. Implica la definición de un parámetro tautológico que es muy importante para los otros principios que faltan, que es la elasticidad composición orgánica, tasa de explotación. Puesto que la tasa de ganancia se puede definir como el cociente entre la tasa de explotación sobre la composición orgánica más 1, esta elasticidad dice una tautología, ¿verdad? Que si la composición orgánica crece menos que la tasa de explotación, o sea, es menor que 1, entonces la tasa de ganancia va a estar en aumento, o sea, el principio se cumple, ¿verdad? Esa tautología se expresa una vez calculando la derivada. Ahí se ve que la elasticidad debe ser menor que 1 para que eso sea positivo. Ahora bien, pero esta misma ley, ¿verdad? Esta misma ley implica otro principio, el principio de acumulación. El principio de acumulación se define a través de la participación de los capitalistas en la riqueza o en la producción de un país, ¿verdad? Denotado ahí por sigma, representa el cociente entre el capital constante, que es C, más la plusvalía, que es lo que le queda al capitalista sobre toda la producción, que es constante, más variable, que es la parte de remuneración de los trabajadores o valor de la fuerza de trabajo, y la plusvalía. Se puede parametrizar y convertir en la expresión que está más a la derecha, ¿verdad? Entonces, el principio aquí es que junto con el crecimiento de la tasa de explotación debe crecer también este coeficiente, debe crecer el coeficiente de acumulación. Ese es el principio de acumulación de la economía capitalista. No existe razón para dudar de ese principio, por cuanto que hemos aceptado antes el principio de explotación del trabajo. Si existe el principio de explotación del trabajo, el capitalista quiere acumular trabajo explotado, ¿verdad? En consecuencia, se derivan de ahí la ley de la ganancia y la ley o el principio de la acumulación que está planteado aquí. Lo importante de esto, y por ahí me voy a ir quedando, es de que esta derivada, ¿verdad?, que es el cambio de la participación con respecto al cambio en la tasa de explotación, debe ser positiva. Si calculamos la derivada, resulta lo que está en la parte de abajo. Notemos que ahí la elasticidad no solo debe de ser menor que 1, como ya lo vimos antes, para que la tasa de ganancia crezca, sino que no puede ser negativa, si es que se quiere alcanzar el máximo nivel de acumulación, ¿verdad? En consecuencia, la elasticidad no es un parámetro fijo, es un rango que debe de estar en el sistema capitalista para que éste opere de forma estable y equilibrada entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de una situación de equilibrio, aunque sí estamos hablando de una situación de optimalidad, pero no estamos hablando de la optimalidad tradicional o clásica, ¿verdad?, sino que estamos hablando de una situación de optimalidad en un rango en el que debe de estar cubiertas las condiciones que permiten el desarrollo equilibrado y estable de todo el sistema de las fuerzas productivas, en donde un principio fundamental es la cobertura plena del valor de la fuerza de trabajo. Hay aquí una relación que puede ser hasta cierto punto contradictoria, ¿verdad? Si lo pensamos o lo reflexionamos un poco. Es decir, mientras la composición orgánica del capital puede crecer, porque, digamos, podemos así, para establecerlo teóricamente de forma ilimitada, la tasa de explotación no puede crecer de forma ilimitada, porque la tasa de explotación tiene que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo y del valor de la fuerza de trabajo. En algún momento la tasa de explotación tiene que estabilizarse con un crecimiento en la composición orgánica para justamente elevar la tasa de explotación. En ese momento la tasa de ganancia cae. Si la tasa de ganancia cae, la economía entra en una situación de desequilibrio y de inestabilidad. Para resolver ese problema, se puede tratar de estabilizar la composición orgánica, pero si se estabiliza la composición orgánica, se transgrede el principio de acumulación. Entonces, debe de tratarse de estabilizar la composición orgánica, lo que hace entrar en mayor crisis al sistema capitalista, y debe de elevarse el nivel de explotación, lo que pone en riesgo y en tensión la reproducción de la fuerza de trabajo.
Entonces, hay un mecanismo de circularidad ahí que se reproduce entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que es lo que Marx llamó la relación de la necesaria correspondencia entre fuerzas productivas y relaciones de producción. No hay solo una contradicción entre esas dos fuerzas, ¿verdad? Hay una complementariedad toda vez que los parámetros sean coherentes entre sí, ¿verdad? Los parámetros de la estructura social y los parámetros de las fuerzas productivas. Bueno, me quedaría ahí, ¿verdad?